Esto es Warp Talks, el podcast de Warp, en el que creamos un espacio de diálogo vivo con los nombres que marcan el ritmo en las diferentes industrias creativas alrededor del mundo. Bienvenido Carlos O'Connell de Fontaines DC, una de las bandas que particularmente me ha parecido la más interesante de los últimos años, y no te lo digo por hacer lisonja, lo digo porque me parece en verdad una de las bandas que más terminan proponiendo, y todo esto parte mucho de esta idea en la que ustedes primero que nada se conocen a partir de la poesía. Y me encantaría saber qué fue esa poesía que terminó por integrar a cada uno. Vi que pudo ser algo de Yeats, algo también de James Joyce. Era un poco, o sea, no había como parámetro, ¿no? Era encontrar una forma de expresión y de leer algo que pues que te mueva, ¿no? Que te revuelva algo por dentro y obviamente todos siendo músicos y escribiendo y tal, pues tienes eso, ¿no? Quieres encontrar algo que te mueva y yo creo que en algún momento, pues no sé, fue muy natural, empezamos a compartir más de lo que leíamos, tal, no sé cuántos, y al final pues acabamos dedicándole mucho tiempo a eso. Pero había de todo, o sea, nos obsesionábamos un poco con Yeats en algún momento, por la belleza y la profundidad que podía expresar con sus palabras, y nos obsesionamos mucho con The Beat Generation, Kerouac, Ginsberg, todos estos porque era más accesible, era más como, tenía más ruidosa, tenía ritmo y, ¿sabes? Era como algo muy... nos podíamos relacionar con ello un poco más, porque la rapidez con la que se movía todo y la noche, y ¿sabes? Y el pues, yo qué sé, no tener nada que hacer y estar ahí bebiendo y querer buscar un sentido a eso, ¿no? Querer buscar un sentido de dónde estamos, qué estamos... No, yo creo que al final lo que tenemos en común es que ninguno de nosotros queremos perder un momento, ¿no? No queremos que ningún momento pase sin tener una clase de objetivo o sentido, ¿no? Más profundo. Y pues por eso encontramos mucho de eso en poesía y a la vez pues en expresarlo y en darnos cuenta de lo que queríamos intentar como tener pues tomar nota de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y no solo de una manera superficial, también de una manera interna. Y pues eso, al final, si te imaginas 5 amigos haciendo eso, al final te va a unir mucho, ¿no? La amistad se hace muy fuerte porque estás compartiendo mucho. Y de ahí nació esa pasión común. Y se extiende igual que una pasión por la música, por lo que sea, cuando al final sí tienes esa pasión común, pues la compartes con tus amigos y es una de las mejores cosas que hay para mí en la vida, poder compartir eso, ¿no? Que tu pasión no te aísle, sino que profundice amistad, ¿no? Eso me parece algo precioso y que mantenemos. Y me encanta justo esta pequeña parte en la que todo esto que tú me estás compartiendo de entrada es algo muy, muy sincero. Ajá. Es algo que te imagino o te estaba viendo y en esta respuesta era como si estuvieras tú repasando tu propia historia, sí, con ellos y estar platicando justamente de todos de estas conexiones literarias que los integran. Y luego me entero también, leo a partir de todo esto, que mucho de lo que los termina uniendo es esta necesidad, como tú comentaste, de hacer cierto arte. Y al hacer este tipo de arte, también veo que ustedes están rompiendo mucho los estereotipos. Y te digo estereotipos porque también mucha gente tiende a estereotipar como la naturaleza de la gente que
originaria de ciertos lugares, concretamente en Inglaterra, concretamente en Irlanda, en España, en diferentes lugares de Europa, no se diga México, pero te pregunto todo esto porque al final creo que ustedes están transmitiendo esta idea artística y justamente me gustaría saber qué es la parte que más te ha dado satisfacción a partir de esa transmisión de arte. La más satisfacción yo creo que es el hecho de que cuanto más haces, mejor lo haces, ¿no? Y darme cuenta de que podemos hacer esto sin parar. Es un sueño, ¿no? Tenemos esta gran oportunidad de seguir desarrollando de alguna manera para siempre, ¿no? Que es lo que, si pienso en qué quiero en mi vida, pues seguir así y seguir abriendo esas puertas internas y empujando esas fronteras artísticas. No sé, me parece bastante suficiente, ¿no? Y al final, por no decirlo, no quiero presentarlo de manera tan como incluso egoísta, ¿no? De pensar, al final un artista se pasa mucho tiempo solo, hace todo esto él solo, y tiene mucho que ver con la realidad de que lo necesitas como personalmente, ¿no? Tienes que hacerlo, pero si llegas a este momento en el que te digo que lo puedes seguir haciendo, es que no hay nada de manera social o económica que te pare, significa que lo que estás haciendo afecta a la sociedad y al final eso sí es el sentido del arte un poco, es ese doble objetivo, ¿no? De que tiene que satisfacer el deseo artístico del autor, pero también tiene que resonar y hacer eco en la sociedad, ¿no? Y que se acepte o se rechace, ¿no? Pero que no pase así sin verse, ¿sabes? Y yo creo que pues esa simplemente es la gran realidad de que esto es real, ¿no? Que no es una ilusión o una locura, ¿sabes? Que es real y no sé, es algo bonito, ¿no? Y me hace seguir queriendo descubrir más y descubrir otros artistas y descubrir más cosas que no he leído y he escuchado y seguir, ¿no? Tienes que consumir para crear, ¿sabes? Sí, claro. Fíjate que una de las tantas cosas que llegué a leer, porque digo, independientemente del gusto que me genera la música que ustedes hacen, me gusta también enterarme de los alrededores de esto. Pero la entrevista no se trata de mí. Entre las tantas cosas que leí, fue una frase que me llegó mucho, y es que decía un periodista que Fontaines DC tiene esta habilidad de retratar algo diferente a bandas que pueden parecer hermanas a ustedes, ¿no? Que por un lado pueden sonar muy violentas para estar en contra del sistema, para poder estar en contra de su realidad. Sin embargo, ustedes lo que hacen es retratar y formar parte de este discurso de la gente que no deja de ser arrollada por como si fuera una máquina de vapor que pasara por encima de ellos, pero siendo esta la modernidad. Entonces, me gustaría saber qué tanto estás tú de acuerdo, qué tanto percibes tú que Fontaines DC tiene esta conexión para transmitir eso hacia la gente que los escucha. Pues sí, tienes razón, o sea, yo creo que no somos una banda que se queje de lo que hay alrededor, ¿no? No creo que venga mucho no hay como un odio hacia lo que tienes enfrente, ¿no? Más bien hay como, y si hay algo negativo hacia ellos, una tristeza, ¿no? Y muchas veces, bueno, es necesario, yo creo, expresar esa tristeza, ¿no? Y no conformarse y decir, bueno, pues así son las cosas, ¿no? Y no tienes por qué cambiar nada, pero el mismo hecho de expresarlo y saber que lo entiendes y que esa es la realidad, te libera de ello de alguna manera, ¿no? Y yo creo que a lo mejor quizás sea eso, que en vez de estar tanto en contra,
que no te libera. Al final si estás en contra de algo, tu vida está dictada por lo que estás en contra, ¿sabes? Porque no existe tu vida sin estar en contra de esa cosa. Si puedes expresar y entender lo que es, te liberas de ello y puedes vivir por otros motivos. Claro. Pero el que está en contra del capitalismo y se pasa el día entero quejándose del capitalismo, su vida está dictada por el capitalismo, ¿sabes? Y eso al final a mí me parece un poco una pérdida de tiempo. O sea, yo entiendo que la lucha es necesaria en contra de algo que no quieres, pero no puedes dejarte dictar por lo que es, no, ni siquiera por la lucha, es más bien por lo que estás luchando en contra, ¿sabes? Por esa gran paradoja. Sí. Claro, tienes toda la razón. Y hay algo que me encanta, estamos cerca de terminar la entrevista porque tú sabes cómo es esto, y hay algo que me gusta mucho. Tengo un par de cosas que preguntarte. ¿Cómo se pronuncia? Porque has de saber que mi gaélico no es muy bueno. ¿Cómo se pronuncia el In Our Hearts Forever? In Our Grieg Job. Gracias. Sí. Voy a repasar varias veces. Está bien. Y me encanta la historia que conlleva todo el In Our Hearts Forever. Ajá. Y justamente esta cercanía también me parece algo como muy de raíz, estar platicando y estar conectando la forma de ser de la personalidad del grupo con esa cercanía hacia el público y la gente que está ahí. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es para Fontaines estar acercándose al público a partir de, no tanto de este caso específico, pero a partir de estas historias que pues se vuelven tan heartbreaking? Sí, pues la verdad es que es difícil saber porque es bastante duro, ¿no? O sea, no tampoco quieres. Yo veo mucho artista que se da a sí mismo una responsabilidad sobre su público y eso me parece algo un poco peligroso, porque no creo que haya que tener esa responsabilidad, pero es difícil no sentirla, ¿no? Porque si alguien se acerca a ti y te dice lo que has expresado era algo que necesitaba oír, que necesitaba decir, y me has cambiado la vida o me has salvado la vida, es como... Es bonito haber afectado a alguien así, pero no te puedes dar la importancia de que tú has hecho eso, ¿sabes? Al final es algo más profundo. Yo creo que el arte existe en una esfera un poco mayor a la del artista, ¿no? Y esa esfera está informada por la sociedad, por la perspectiva, la percepción del arte en sí, ¿sabes? No es tu creación de él, sino la percepción de este arte y tú no puedes tomar ownership, ¿cómo se dice? Sí, la pertenencia de esa percepción de otra persona que tenga por tus canciones y ignorar eso me parece un poco ignorante y veo muchos artistas que realmente se piensa que tienen tanta importancia y no la tienen. O sea, su arte llega a la gente, le abre estas puertas en el corazón, le da esta nueva perspectiva de cómo ver el mundo y eso es precioso, pero esa perspectiva de realmente lo que está pasando dentro de esa persona, esa no es solo tu arte, tiene que ver con ellos mismos y eso es suyo, ¿sabes? Y yo creo que eso no se lo puedes quitar a nadie, ¿sabes? Definitivamente. Sí. Suscríbete a nuestro podcast y escucha las entrevistas más relevantes de Warp en Warp Talks.